Ok. Hola, yo estoy cursando en estos momentos la clase de Comunicaciones 1. Mi nombre es Emilia Guerra con número de cuenta 2020-20423. Y el día de hoy yo les explicaré acerca de las frecuencias de la música. Ok, para empezar, la frecuencia de la música es un concepto fundamental que influye en la percepción del sonido y en la experiencia auditiva. En términos simples, la frecuencia se refiere a la cantidad de ciclos por segundo de una onda sonora y se mide en hercios. En el contexto musical, la frecuencia está directamente relacionada con la altura tonal de un sonido. El sonido se produce por la El sonido se produce por la vibración de un cuerpo y se transmite mediante ondas concéntricas. De la misma manera que cuando tiramos una piedra a un estanque, diferenciamos unos sonidos de otros. Esto es gracias a sus parámetros o cualidades. Y de estos parámetros o cualidades tenemos 4, que son la duración, la altura, la intensidad y el timbre. Estos dan lugar a algunos elementos musicales, como por ejemplo la duración da lugar al ritmo, la altura a la melodía, la intensidad a la matriz y el timbre a la instrumentación. Ok, la duración puede ser larga o corta y depende físicamente de la persistencia del sonido en el tiempo. Se mide en segundos y se representa con figuras, compases, movimientos o tiempo. La altura puede ser aguda o grave. Depende físicamente de la frecuencia de onda y se mide en hercios. Y se representa con pentagramas, notas, claves. La intensidad puede ser fuerte o suave. Depende físicamente de la amplitud de onda. Se mide en decibelios y se representa con indicaciones de matriz. El timbre. El efecto que produce el timbre en el sonido son las voces o instrumentos. Depende físicamente de los argumentos, no se mide y se representa con nombres, instrumentos o voces. Ok. Representación gráfica de una onda sonora. Para estudiar los parámetros del sonido, observamos la representación gráfica de las ondas sonoras. La representación de un sonido puro es la siguiente, que contiene un ciclo, la amplitud, el tiempo y el eje. A continuación, la relación de las cualidades del sonido con su representación gráfica. La altura, como ya les había dicho, puede ser grave o aguda y se produce por frecuencia de onda. La duración, que puede ser largo o corto y se produce por la persistencia de onda. La intensidad, que puede ser fuerte o suave, y se produce por la amplitud de onda. El timbre, que puede ser los voces, y se produce por los sonidos armónicos. Ok. La altura del sonido depende de la frecuencia de onda, que es la velocidad de la vibración. Se mide en unidades llamadas hercios, que marca el número de vibraciones por segundo. A mayor frecuencia, el sonido es más agudo y a menor frecuencia, el sonido es más grave. La duración del sonido depende de la persistencia de onda, que es el tiempo que tarda en extinguirse la vibración. A mayor persistencia, el sonido es más largo y a menor persistencia, el sonido es más corto. La intensidad del sonido depende de la amplitud de onda, que es la distancia desde el punto máximo de vibración al punto de reposo del cuerpo. A mayor amplitud, el sonido es más fuerte y a menor amplitud, el sonido es más suave. Ok, el timbre. El timbre depende de la mezcla del sonido fundamental con sus armónicos. Los sonidos armónicos son los que acompañan al fundamental y hacen
que cada voz y cada instrumento tengan su timbre particular, ya que cada voz y cada instrumento tenga sus propios armónicos. Ok, ¿cómo se propaga el sonido? El sonido se propaga mediante ondas concéntricas, como ya les había dicho, de la misma manera que las que se forman al tirar una piedra a un estanque. El sonido puede propagarse a través del aire o a través de cualquier otro medio, tales como madera, hierro, agua, etc. A través del aire, el sonido se propaga a 340 metros por segundo. Los fenómenos relacionados con la propagación del sonido son la reverberación y el eco. Ok, la reverberación. Cuando las ondas sonoras encuentran un obstáculo en su recorrido, chocan contra él y se reflejan. Es decir, rebotan y regresan en sentido contrario hacia la fuente del sonido. De esta manera se prolongan y tardan más tiempo en extinguirse. El eco. El eco es un efecto extremo de la reverberación, en el cual el tiempo que transcurre entre el sonido emitido y el sonido reflejado es tan amplio que se produce por separado. En el eco se produce la repetición del sonido. Límites de percepción del sonido en humanos. Ok, los límites de percepción se dividen en dos, en infrasonidos y ultrasonidos, y en umbral de audibilidad y umbral del dolor. Infrasonidos y ultrasonidos. El oído humano no puede captar todos los sonidos. Respecto a la altura, el oído humano solo puede percibir las frecuencias comprendidas entre 20 y 20.000 Hz. Estos límites se llaman infrasonidos y ultrasonidos. Umbral de audibilidad y umbral de dolor. En cuanto a la intensidad del oído humano, solo puede percibir sonidos de amplitud comprendida entre 10 y 120 decibelios. Ok. Frecuencia que emiten las personas cuando hablan. Aunque el tono y la intensidad del habla están determinados principalmente por la vibración de las cuerdas vocales, su espectro está frecuentemente determinado por las resonancias del tracto vocal. Los picos que aparecen en el espectro sonoro de las vocales, independientemente del tono, se denominan formantes. Aparecen como envolventes que modifican la amplitud de los armónicos de la fuente sonora. Las vocales se producen como sonidos y cada una tiene su espectro propio. La A y la U tienen fundamental y tercer armónico fuentes, segundo y cuarto débiles. La E y la O más o menos lo contrario, fundamental y tercer armónico débiles, segundo y cuarto fuertes. La I tiene los primeros armónicos débiles y el quinto y el sexto fuertes. Las consonantes se clasifican más bien como ruidos y son de dos clases: silenciosas, en que no intervienen las cuerdas vocales, y hablandas, en que sí toman parte. La mayoría de las consonantes se originan algo bruscamente, por lo que contienen armónicos transitorios. La inteligibilidad oral se debe a las altas frecuencias. Para que el habla sea comprensible, es indispensable la presencia de armónicos cuya frecuencia se halla entre 500 y 3500 Hz. Por otra parte, la energía de la voz está contenida en su mayor parte en las bajas frecuencias y su supresión resta potencia a la voz que suena delgada y con poca energía. Frecuencia que percibe el oído. El oído humano es capaz de percibir un amplio rango de frecuencias, aproximadamente de 20 a 20 Hz. La amplitud es una descripción de la potencia de la onda de un sonido.
El volumen de un sonido aumenta en función de la amplitud de su onda sonora. La música consiste en mezclar diferentes frecuencias y amplitudes en la escala de decibelios. El sonido más suave que podemos oír es de 0 decibelios. Cada aumento de 10 decibelios representa aproximadamente el doble de volumen de sonido percibido. ¿Cómo oímos? El proceso de la audición es el siguiente. El oído recoge los sonidos a través del tímpano, que es una membrana muy fina que conecta el oído externo con el oído medio. Cuando las ondas sonoras chocan contra el tímpano, lo hacen vibrar, convirtiendo después las variaciones de presión en impulsos nerviosos que envían la información al cerebro. Es el cerebro el que interpreta la información. Ok, ahora, la teoría de por qué algunas frecuencias son más aceptables o agradables para el oído humano y se basa en diversos factores psicoacústicos y biológicos. Aquí hay algunas explicaciones claves. Aquí hay algunas explicaciones claves. Sensibilidad del oído humano. El oído humano es más sensible a ciertos rangos de frecuencia. La audición humana típicamente abarca frecuencias que van aproximadamente de 20 Hz a 20.000 Hz. Dentro de este rango hay áreas de mayor sensibilidad, especialmente en el rango de 2.000 Hz a 4.000 Hz, donde muchas de las consonantes del habla se encuentran. Respuesta de los receptores auditivos. Los receptores en el oído interno, como las células ciliadas en la cóclea, responden de manera diferente a diferentes frecuencias. La forma en que estas células responden puede influir en cómo percibimos diferentes tonos. Armónicos y resonancia. Muchos sonidos musicales y naturales contienen armónicos, que son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. Estos armónicos pueden coincidir con las características de resonancia del oído humano, haciendo que ciertas frecuencias sean particularmente agradables o resonantes. Consonancia y disonancia. En la música, ciertas combinaciones de frecuencias se perciben como consonantes agradables, mientras que otras como disonantes, que son las menos agradables. Esto se relaciona con la relación matemática entre las frecuencias de las notas musicales y cómo éstas se combinan. Evolución y adaptación. Algunos teóricos sugieren que la preferencia por ciertas frecuencias podría tener raíces evolutivas. Por ejemplo, sonidos asociados con peligro o alerta podrían haber sido más críticos para la supervivencia humana y por lo tanto podríamos ser más sensibles a ciertos rangos de frecuencia. Cultural y contextual. Las preferencias también pueden estar influenciadas por factores culturales y contextuales. Diferentes culturas pueden tener preferencias tonales distintas basadas en su música tradicional y exposición a diferentes estilos. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy y les dejo la biografía de las fuentes que yo consulté. Muchas gracias.